La propuesta que están presentando en la ley Ómnibus tiene dos aristas principales vinculados a la política de integración sociourbana. Por un lado, como comentabas vos, el artículo 211 lo que propone es la modificación de la afectación específica que tiene hoy el impuesto país. El impuesto país hoy tiene un fondeo específico hacia el FISU, el Fideicomiso de Integración Sociourbana, del 9%. Entonces, el planteo de la ley es eliminar esa afectación y pasarla de 9% a 0%, digamos, lo cual pone en riesgo esta política pública, que me parece que es importante mencionar, que es una política que ya es la tercera gestión que la sostiene, digamos, esta política pública. Se inició allá por el 2016 con el Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Contó con una ley votada y aprobada por unanimidad de ambas cámaras en 2018. Esta ley lo que generó fue la expropiación más grande de la Argentina de inmuebles. Fue una expropiación histórica que permitió sentar las bases para iniciar la política pública. Y con el gobierno de Alberto se logró el financiamiento y la puesta en ejecución de estas miles de obras a lo largo y a lo ancho de todo el país, que como vos comentabas, es importante mencionar, no solamente que están ejecutadas por organizaciones sociales, están ejecutadas por un amplio sector de la iglesia, por Techo, están ejecutadas por municipios, por provincias, de todos los colores políticos, porque nosotros entendemos que estas obras tienen que tener como principal protagonista a esas barriadas, a las familias y a los niños que necesitan un lugar donde vivir para poder educarse, necesitan agua potable. Mirá qué importante que es esto, que en estos pocos años se lograron 250.000 conexiones a servicios básicos, agua, cloaca, energía eléctrica. En el siglo XXI, 250.000 accesos, que no solamente le dan dignidad a la familia, sino que para el Estado representan un montón de costos asociados a enfermedades y demás cuestiones, malnutrición, situaciones de problemas con los niños que no pueden, niños y jóvenes que no pueden, cómo vas a estudiar, cómo vas a ir a la escuela, en qué condiciones, si no tenés agua, no tenés baños en tu casa. Así que me parece que es importante plantear todo esto, y hay muchas voces que se están levantando para solicitar que este financiamiento continúe. Fernanda, ese impuesto que mencionaste, el impuesto país, que se lo sacan a el Fondo para la Secretaría de Integración Sociourbana, Sí. ¿se deroga ese impuesto o se va para otro lado? ¿Cómo es No, esto? el impuesto continúa. Una de las cuestiones es que el impuesto continúa, pero lo que se hace es se modifica la afectación. Entonces, hoy el impuesto tiene una afectación al ANSES, a PAMI, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, al FISU, al Ministerio de Obras Públicas y a Turismo Social. Y la propuesta de modificación es que solamente el 100% vaya al ANSES y a PAMI. Entonces, se eliminaría la afectación al FISU, a obras públicas y a turismo social. Esa es la propuesta, pero el impuesto se mantiene. Claro, el impuesto lo siguen cobrando, le sacan la plata a la Secretaría, sí, a la FISU, al fondo. Exacto. Está correcto, clarísimo. Decime, ¿qué consecuencias trae este desfinanciamiento y, bueno, esta situación, no? Mirá, el desfinanciamiento trae una consecuencia dramática, que es la paralización de la política pública. ¿Por qué? Porque hoy la principal fuente de financiamiento de todas las obras, no sé si te comenté, hay 1.300 obras en todo el país, a lo largo y a lo ancho, en todas las provincias. Entonces, esto generaría la cancelación de la política pública. Además del impuesto país, el fideicomiso y la secretaría cuentan con un préstamo internacional, pero que los montos son inferiores y no permitirían, digamos, la ejecución de todas las obras. Así que esa es la situación dramática. Se perderían 150.000 empleos
y bueno, las consecuencias de sepultar, digamos, esta política pública que ha tenido la virtud de sostenerse a lo largo como te decía, 3 gestiones de gobierno de distinto signo político, y también hay obras de todas las organizaciones, de muchos municipios, de todas las provincias, sea del color político que sea. Así que me parece que es importante plantear a la Cámara de Diputados y los senadores, primero, obviamente, que el planteo nuestro es que no se apruebe la ley ómnibus en completa, pero también plantear que en caso de que desgraciadamente avance, estamos planteando la eliminación de este artículo. Fernanda, ¿nos querés contar un poquito cómo se llevaba a cabo todo esto? El impacto y lo que se hizo, más o menos nos contaste ya algo al principio. Si querés agregar, podés agregar algo más. Pero básicamente de cómo se lleva a cabo esto, porque no es que viene una constructora y se pone a hacer las obras. No, esto se lleva a cabo por los mismos vecinos, por las organizaciones sociales. ¿Cómo se lleva a cabo todas estas obras que se hacen en los barrios populares? Exacto. Mira, te cuento un poquito la historia. Yo soy, como lo decía recién, soy militante social. Nosotros, desde un amplio espectro de organizaciones sociales, con Techo, con Cáritas y con todas las organizaciones en la UTEP, armamos un programa de buen gobierno, con un anclaje territorial, con un trabajo desde los territorios, desde los barrios populares, trabajando con los vecinos y las vecinas. Y ese plan y esa planificación nos permitió tener una guía concreta de qué es lo que había que hacer para resolver los problemas en su momento eran 4.400 barrios, hoy son 6.400. Cuando llegamos a la gestión de la Secretaría, una de las cuestiones principales para nosotros es que la secretaria era Fernanda Miño, que es una compañera también militante y que vive en un barrio popular en la Cava de San Isidro. Nosotros planteamos de la importancia de que la política pública esté empoderada por los compañeros y las compañeras que sufren las desigualdades, para que no sea una política tecnocrática. Entonces, eso también nos permitió que tener un foco, digamos, y tener siempre una guía de lo que teníamos que hacer, de lo que había que hacerse, y principalmente las obras se plantean desde las organizaciones sociales, desde los municipios y las provincias. Pero siempre nosotros planteamos en los programas la participación de los vecinos y las vecinas. No solamente en la definición del proyecto que se va a financiar o que es necesario para ese barrio, sino también en la ejecución de las obras. La ley que se votó en el 2018 establece la obligatoriedad del Estado Nacional de que el 25% de las obras se realicen con los vecinos y las vecinas de los barrios populares. ¿Y esto qué significa? Por más de que lo haga un municipio o una provincia, tiene que contratar mano de obra de los barrios. Esto genera, primero, una virtud en cuanto a la ejecución de las obras, porque no es lo mismo que venga una empresa, como decías vos, que los propios vecinos se organicen y estén haciendo las obras de sus vecinos o de su propia casa. Segundo, que cada uno de los pesitos que queda de esa obra, de ese sueldo, son ladrillos que se invierten en ese barrio, son mejoras para ese barrio, para esa familia. Y hemos trabajado también con el 50% de las obras la hacen las organizaciones sociales, el 50% la hacen los municipios y las provincias. Al principio hay una cultura fuerte de los organismos locales, los organismos municipales o provinciales, de bajar, de desembarcar en el barrio con el proyecto, sin consultar con los vecinos, sin hacer un trabajo territorial. Nosotros trabajamos fuerte, al principio tuvimos muchas diferencias con los gobiernos locales, pero finalmente, y con mucha gestión y con mucho trabajo en conjunto, hemos logrado no solamente que se trabaje de esta forma, sino hemos logrado y nos han reconocido que es más fructífero para todos y para todas y trabajar con la comunidad organizada. Porque por ahí estás un mes, 2 meses planteando, digamos, cuál es el proyecto que quiere ese barrio, porque en general los vecinos no nacieron de un repollo, ellos vienen planteando cómo es la organización de ese barrio. Entonces,
reconocer, digamos, esa sabiduría popular y esa cultura en cada uno de los barrios es lo que nos ha permitido escalar la política, porque esta política es histórica, es una de las grandes deudas de la democracia. No ha existido en nuestro país jamás nunca 1.500 horas en los barrios populares. En 2 años y medio se conectaron 250.000 conexiones de servicios básicos, de todos los servicios. Si bien han existido muchos programas, pero nunca con esta escala. Así que como te comentaba, los gobiernos locales después han tomado como propio, digamos, esta metodología y esos 2, 3 meses que se trabaja con el barrio son meses que después la obra funciona sobre ruedas. En los casos en los que hemos visto que no se trabajaba con la comunidad, después la obra se frena, los vecinos tienen, digamos, sus planteos, no están de acuerdo con determinadas cuestiones. La calle no es como lo dicen los arquitectos, la calle se tiene que abrir, se tiene que trabajar en función de la comunidad que vos estás interviniendo, porque por ahí, según los mapas, hay que abrir una calle, pero vos ahí rompés una comunidad o rompés una red de contención de una familia o de varias familias. Claro, claro. Todo esto de la construcción que se lleva a cabo y todo lo innovador de este sistema es que es el mismo vecino el que piensa y el que dice lo que necesita, y es el mismo vecino o vecina que está agarrando la cuchara, el balde y está haciendo el revoque, en el caso del programa Mi Pieza. O sea, eso es extraordinario, es algo inédito. Totalmente. Bueno, el programa Mi Pieza es lo mismo. Fue un programa que nos costó también instalarlo. Había mucha desconfianza y es un programa que ha sido reconocido con premios nacionales, internacionales, con los bancos interamericanos de desarrollo. Es un programa que ha llegado a 250.000 mujeres en forma directa que han hecho una habitación, digamos. Así que han tenido una repercusión espectacular y generó trabajo, digamos. Hemos hecho estudios de impacto que los hizo la UCA, los hizo el BID, y el BID tomó en el segundo préstamo que nos aprobó directamente la metodología, porque los resultados fueron increíbles. En la rapidez de la ejecución, la generación de mano de obra local, la generación de mano de obra en el barrio, el consumo en los corralones, en los negocios barriales, digamos. Por donde lo mires, digamos, esta política pública ha generado mucha alegría y mucha felicidad, en donde antes había mucha tristeza y trabajo y dignidad. Así que me parece que es interesante, digamos, plantearle a todos los diputados y a los senadores la necesidad de no aprobar este artículo. Claro, y que estas políticas continúen. Fernanda, te llevo a otro tema, porque hoy fuiste partícipe de la presentación del libro recientemente publicado, del Subsuelo de la Patria, historia del movimiento de trabajadores excluidos, que rescata la historia de esta organización, sobre todo en una época de crisis también, como fue en el 2002. Contanos por qué es importante rescatar esta historia en este contexto de crisis que estamos hoy, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy estuve ahí en Quilmes inaugurando un centro comunitario que se financió con la CISU en un barrio del conurbano bonaerense, y presentando el libro. Es el primer libro que rescata, digamos, y que cuenta, digamos, la historia del movimiento de trabajadores excluidos, movimiento del que soy fundadora junto con otros compañeros y compañeras y cartoneros, porque el movimiento surgió allá por el 2002, luego del estallido del 2001, en la ciudad de Buenos Aires, como muchos saben, las calles se vieron, digamos, la ciudad se vio diferente porque había miles de camiones y cartoneros y cartoneras que venían del conurbano. En el caso de donde en ese momento yo vivía, en el Abasto, en las calles aledañas, miles y miles de cartoneros y cartoneros venían a trabajar a la ciudad. Claro. Así que con mi familia nos acercamos, digamos, a acompañar, digamos, esa
ese nuevo actor que había emergido, digamos, del subsuelo de la patria, le decíamos nosotros, y ahí nos encontramos con Juan Grabois en la calle, él vivía a 2 cuadras haciendo lo mismo, y otros compañeros más, Tiziano, y obviamente los cartoneros y cartoneras que venían a trabajar, y ahí nace ese movimiento. ¿Y por qué es interesante ser, bueno, Sergio Sánchez, Edith Zárate, un montón de cartoneros que nos conocimos allá por hace muchos años, en el 2002? ¿Y por qué es importante leer el libro? Porque el movimiento ha organizado muchas ramas de la economía popular. Nosotros en ese momento, cuando empezamos a militar y organizar el sector de los cartoneros, pensábamos o teníamos, digamos, la esperanza de que íbamos a mejorar las condiciones de ese grupo de trabajo que se había encontrado excluido y que se había inventado su propio trabajo y sus propias herramientas, y que luego iba a incorporarse en alguna actividad formal o del Estado, de los estados municipales o en camioneros. Pero lejos de pasar eso, se acrecentó, digamos, el fenómeno de la exclusión, el fenómeno de la economía popular. Entonces cuenta este libro cómo se organizaron y cómo se organizan las distintas ramas de la economía popular y qué es la economía popular. Y cómo ahí vos estás pasando el video, que me parece que es importante esto, leerlo. Les recomiendo que lo lean el libro, que vean todos los materiales, porque los compañeros y las compañeras inventaron su trabajo. Están organizados en cooperativas, no son ni planeros ni vagos. Hay un montón de ramas que hoy están funcionando, que son un ejemplo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que desgraciadamente hoy más del 50% de la población trabaja en la economía popular. Entonces nosotros creemos que la única forma de generar, digamos, dignidad en esos trabajos es potenciar la economía popular, potenciar la organización y darles generar herramientas para poder gestionar esos proyectos productivos que se han inventado los propios vecinos y los propios compañeros, cartoneros, la rama rural, la rama de sociocomunitario, la rama de vientos de libertad, la rama de construcción, que ha crecido muchísimo con las políticas de la SISU, no me quiero olvidar de nadie. Pero son la rama de liberados, son ejemplos de lucha, de vida, de organización y de levantarse desde del subsuelo de la patria.